Ya. Buenos días, señores estudiantes. Buenos días. Ya. Antes de empezar la clase vamos a tomar lista. Señorita Tatiana Chango. Presente. El señor Jorge Salema. Presente. Bueno, muy bien. En la anterior clase mandé a leer sobre el tema el agua. Y antes que eso, a ver, Cinta Tatiana, ¿qué es el agua para usted? El agua es la sustancia más abundante en los organismos ya que constituye el 70% de su masa. Muy bien, usted se ha leído. Bueno, ya, antes que eso vamos a ver un video sobre el agua para que entiendan un poquito mejor y ahí sí empezamos ya con el texto para poder aprender más. Pondrán atención que les voy a preguntar sobre el video. El agua. El agua es una sustancia formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. En su uso más común, con agua nos referimos a la sustancia en su estado líquido, pero la misma puede hallarse en forma sólida, más conocida como hielo, y en forma gaseosa, a la que llamamos vapor. El agua cubre el 71% de la superficie terrestre. En nuestro planeta se localiza principalmente en los océanos, donde se concentra el 96,5% de la misma. Los glaciares y casquetes polares contienen el 1,74%, los acuíferos el 1,72% y el restante 0,016% se reparte entre lagos y la humedad del suelo. Propiedades físico-químicas del agua. Reacciona con los óxidos ácidos, formando oxácidos. Reacciona con los óxidos básicos, formando hidróxidos. Reacciona con los metales. Reacciona con los no metales. Se une en las sales, formando hidratos. El agua tiene un máximo volumen a 4 grados centígrados. Esto hace, por ejemplo, que los lagos no se congelen, ya que el agua, en profundidad, no se puede enfriar por la presión y así dilatarse, lo que produce una corriente ascendente para que este fenómeno se produzca. Y este ciclo es continuo e impide que se congele. Además, posee tensión superficial, debido a la fuerte unión de sus moléculas dipolares. Es el único compuesto que en su estado sólido es menos denso que en su estado líquido. Esto se debe a la disposición de sus moléculas, y es el causante de que el hielo flote. Todas estas propiedades anteriormente mencionadas se deben a la estructura molecular, la que pasaremos a nombrar a continuación. Como ya sabemos, el agua está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno unidos por enlace covalente. Por la electronegatividad se genera una molécula dipolar, con densidad de carga negativa en el oxígeno y densidad de carga positiva en los hidrógenos. Además, este enlace forma un característico ángulo de aproximadamente 104 grados entre los dos átomos de hidrógeno. Esto da lugar a la formación de puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son interacciones polares y su intensidad es cerca del 5 al 10% del enlace covalente. Son los responsables de que el agua sea líquida a temperatura ambiente en lugar de ser un gas, al igual que todos los elementos que forman hidruros en el grupo de la tabla periódica al que pertenece el oxígeno. Las propiedades dan características únicas a los compuestos que molecularmente poseen este tipo de enlace, responsable de que sea líquida, como lo dijimos antes. Aumenta su punto de ebullición. En el caso del agua, la temperatura de ebullición tendría que ser inferior a menos 100 grados centígrados, pero la tiene a más 100 grados centígrados. Modifica la densidad en estado sólido. El enlace puente de hidrógeno es responsable de controlar la orientación de las moléculas en el hielo, lo que da una estructura de tipo cristalina muy abierta, menos densa.
alta solubilidad. Se lo conoce como disolvente universal y disuelve elementos polares. Otras características. Por ejemplo, el agua, gracias a este enlace, es generalmente atraída y se mantiene adherida a otras superficies, lo que comúnmente conocemos como mojar. El agua y su importancia biológica. Componente celular. El cuerpo de un ser vivo tiene agua en su estructura. Cada célula puede tener un 30% a un 95% de agua. Solvente universal. El agua disuelve más del 50% de las sustancias conocidas presentes en cualquier medio como el suelo o el cuerpo. Esto permite, por ejemplo, que los vegetales puedan integrar a su sistema minerales disueltos en el agua y a los animales les facilita la circulación por la sangre de desechos y nutrientes. Moderadora del clima. Al evaporarse, el agua se transforma en humedad. El grado de humedad está condicionado por factores como el viento y la temperatura, pero a su vez puede interactuar sobre ellos. Por ejemplo, los cambios de temperatura son menos bruscos con humedad. En los desiertos, donde el agua es muy poca y por ende casi no hay humedad, la amplitud térmica es de 40 grados centígrados. Condición del comportamiento. Los animales y vegetales, o parte de ellos, frente a un estímulo del agua, la buscan o rechazan. Es medio de transporte. Arrastra insectos, animales grandes, plantas, polen, semilla, etc. Corrientes marinas. Existen muchas corrientes en los océanos y mares. Estas transportan agua a diferentes temperaturas. Esto causa que el agua modifique la temperatura de las costas y facilita las rutas migratorias de los peces. Interviene en funciones biológicas, como por ejemplo germinación. El agua la desencadena. Absorción. Penetra por las raíces o la piel de animales y vegetales y contribuye, entre otras cosas, a regular la temperatura corporal. Circulación. Facilita el transporte de nutrientes o desechos en la sangre. Excreción. Disuelve los desechos de la sangre y de esta forma se los elimina fácilmente por los órganos excretores. Fecundación. Las células sexuales vegetales y animales se unen en presencia del agua. Fotosíntesis. Participa directamente en el proceso y forma. Polinización. Transporta el polen hasta el gineceo de las flores. Sin duda alguna, estamos seguros que la vida no hubiese sido posible sin agua, por lo menos como la conocemos ahora. Bueno, esto ha sido el video. A ver, señor Cristo, explícame, ¿qué entendió en el video? Dígame lo más importante, lo más relevante de ese video. El agua es importante para la supervivencia de todos los seres vivos y que está conformada por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Muy bien. A ver, señorita Tatiana, ¿me puede decir una característica principal del agua? Ayúdele, su compañera. Sirve como disolvente universal. Ya, una parte más importante que nos dice que el agua es esencial para la vida de todos los seres vivos. Ya. Ahora sí vamos a pasar al texto. Bueno, como tema principal, que es el agua. Este tema tiene objetivo de desarrollar habilidades de pensamiento crítico en ustedes, para que así logren la flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento crítico. Ya. Ahora, señorita Tatiana, a ver, léame el concepto de agua. Aquí, por favor. El agua es la sustancia más abundante en los seres vivos, ya que constituye alrededor del 70% de su masa. Debido a su estructura molecular, presenta propiedades que la hacen impredecible para el desarrollo de la vida. Ya, muy bien. A ver, usted mismo, dígame, sáqueme las características principales de este párrafo chiquito sobre el agua.
¿Qué es lo más relevante de ahí? Que Podemos decir que esta sustancia abunda en todos los seres vivos. ¿Y cuánto cree usted que constituye para una masa? el 70%. Muy bien. Ya, ahora vamos a leer el 8.1. Señor Jorgito, ayúdeme con la lectura, por favor. 8.1. Composición y estructura molecular. La molécula de agua H2O está formada por el enlace covalente entre un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno y se caracteriza por Ya, no, a ver, en ese párrafo chiquitito, dígame lo más relevante ahí que para usted es impresionante. que la molécula de agua está formada por el enlace covalente de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Ya, muy bien. Ahora empecemos por su característica. Ya, la primera, por favor, si me ayuda usted mismo. Compartición de dos electrones. La compartición de electrones permite mantener una configuración estable. A ver, usted mismo, explíqueme el gráfico. Aquí están las dos moléculas de hidrógeno que están enlazadas con la molécula de oxígeno. Ya, y en total forma el H2O. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la segunda característica. A ver, por favor, Tatiana, ayúdeme. Formación de puentes de hidrógeno. La atracción, Aquí, por favor. polaridad de la molécula. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, por lo que atrae hacia su núcleo en los electrones del hidrógeno. Esto produce un reparto desigual de las cargas, por lo que la molécula de agua se convierte en un dipolo electrónico, en el que el oxígeno cuenta con carga negativa y los hidrógenos con carga positiva. Ya. Usted mismo, dígame, ¿qué entendió? ¿Qué es lo más relevante para usted de este pequeño párrafo? ¿Qué me puede decir? ¿Una característica? Que el oxígeno es el más electronegativo. Muy bien. Pero es más electronegativo que quién? Que el hidrógeno. Eso, muy bien. Y esto puede atraer hacia su núcleo a los electrones de hidrógeno. A ver, usted, señorita, a ver, dígame de aquí mismo, ¿qué entendió de la lectura de la cita de Tatiana? O sea, otra parte más importante que usted piensa que es. Que el agua se convierte en un dipolo eléctrico porque el oxígeno cuenta con carga negativa y el hidrógeno con carga positiva. Eso, muy bien. Y ahora hablemos de la formación de puentes de hidrógeno. Señor Jorgito, la lectura, por favor. Formación de puentes de hidrógeno. La atracción entre los átomos de hidrógeno y de oxígeno de diferentes moléculas de agua debido a su diferencia de carga forma un tipo de enlace débil con la que conocemos como puente de hidrógeno. Ya ve, dígame usted mismo, ¿qué entiende? Lo más relevante, su característica. ¿Qué piensa usted que es el puente de hidrógeno? Es un enlace débil, por lo que su carga es diferente. Ya, muy bien. Como podemos observar aquí en el gráfico, nos está indicando cuáles son los enlaces débiles. Ya, muy bien. Ahora pasemos a la otra página, por favor. Ya, vamos a leer el 8.2. Señorita Tatiana, por favor, con la lectura. Propiedades físico-químicas del agua. Gracias a su composición y estructura molecular, el agua presenta unas propiedades físico-químicas que la convierten en una sustancia indispensable para la vida. A continuación veremos las principales propiedades físico-químicas del agua y su utilidad para los seres vivos.
Ya, como aquí pudimos escuchar y podemos también leer ahí en la parte de ahí donde nos dice que esto es que las propiedades físico-químicas son importantes para la vida. Y también nos va a presentar ahorita, nos vamos a leer o sea, las características o si no vamos a ver las principales propiedades. Ya, la primera, por favor, señor Jorgito. Elevada tensión superficial. La fuerte cohesión entre las moléculas de agua causada por los puentes de hidrógeno provoca que el agua tenga una elevada tensión superficial. Esto se traduce en que las masas de agua en su superficie se comportan como una fina película elástica que puede soportar el peso de pequeñas partículas. Muchos insectos son capaces de aprovecharse de esta situación y viven caminando sobre el agua, ya que se desplazan sobre ella sin romper su tensión superficial. Bueno, usted mismo, ¿qué entiende? ¿Qué entiende por esto? De que el agua tiene una elevada tensión superficial. Claro, como nos dice que elevada tensión superficial, que es la fuerza de la cohesión entre las moléculas de agua, que es causada por los puentes de hidrógeno. Como ya observaron en el gráfico anterior, ahí estaba la imagen de los puentes de hidrógeno. Que esto también provoca que el agua tenga una elevada tensión superficial. Es decir, que se han visto que los mosquitos caminan en el agua. Ya, o sea, los insectos. Y ellos caminan sin destruir nada, sin romper la tensión superficial del agua. Ya, a ver, si está diciendo usted, léame la siguiente. Capilaridad. Gracias a su tensión superficial y a la de adhesión de las moléculas, el agua también presenta la propiedad de la capilaridad. Este fenómeno consiste en el ascenso del agua sin gastos energéticos a través de tubos estrechos. Cuanto menor sea el diámetro del tubo, más espera el agua. Este proceso que podemos comprobar viendo cómo se comporta el agua en un sorbete es muy importante en los seres vivos, ya que ayuda a los sistemas circulatorios y es el fenómeno gracias al cual las plantas pueden absorber agua subterránea desde las raíces y transportarlas hasta las hojas sin consumir energía. Ya, a ver, usted dígame, ¿qué entiende? ¿Qué es lo más relevante para usted de aquí, de esa parte? Que es muy importante en los seres vivos, ya que ayuda a los sistemas circulatorios y fenómenos A ver, señorita, ayude. Dígame usted, y queda verdad con la lectura siguiendo ahí. A ver, dígame usted qué es lo más importante ahí o qué le llamó la atención a usted. Capilaridad ayuda al sistema circulatorio porque aquí dice que cuanto más estrecho sea el tubo, más ascender el agua. Y eso pasa por las venas. Bueno, muy bien. Ya. A ver, sigamos con la lectura. La siguiente tema, por favor. Elevado calor específico. La capacidad calorífica específica, es decir, la cantidad de calor necesaria para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de 1 kilogramo de una sustancia, es muy elevada en el caso del agua porque los numerosos puentes de hidrógeno que se establecen entre sus moléculas limitan el movimiento de estas y atrasan el incremento de la agitación térmica. El calor específico del agua es de 1 caloría sobre gramo centígrado, o lo que es lo mismo, 4.186 julios sobre gramo centígrado. Esto es más alto que el de cualquier otra sustancia similar al agua. De este modo, cuando el agua se caliente, la temperatura asciende lentamente, porque no todo el calor se utiliza para aumentar el movimiento de las moléculas, sino que una parte se invierte en romper los puentes de hidrógeno. El descenso de 1 grado centígrado también se produce lentamente,
en vista de que supone la pérdida de una importante cantidad de calor, la misma que se ha utilizado para producir este incremento. Por este motivo, el agua desempeña un papel de vital importancia en la regulación de la temperatura de los seres vivos, porque es capaz de absorber y almacenar gran cantidad de calor, aumentando muy poco su temperatura. Igualmente, esta propiedad hace que los océanos regulen la temperatura de la Tierra y mantengan un ambiente favorable para el desarrollo de la vida. Ya, bueno, vamos a primero, ¿qué dice en el primer párrafo? Sáqueme lo más importante del primer párrafo. Bueno, como podemos, en este primer párrafo también podemos decir que los numerosos puentes de hidrógeno que se establecen entre las moléculas limitan el movimiento de estas y atrasan el incremento de la agitación térmica. Ya en el segundo párrafo, lo más importante, una frasita pequeña puede ser. El agua asciende lentamente por todo el calor que se utiliza para el movimiento de las moléculas. Y también desciende lentamente. Ya. El último párrafo, usted mismo. El agua desempeña un papel de vital importancia en la regulación de la temperatura de los seres vivos. Eso, muy bien. También porque es capaz de absorber y almacenar gran cantidad de calor aumentado muy poco por su temperatura. A ver, usted ayúdeme con el segundo. El otro. Gran poder disolvente. Debido a la polaridad de las moléculas del agua, tiene la capacidad de disolver distintas sustancias, ya sean iónicas o polares. Iónico. Las sustancias iónicas como la sal, cloruro de sodio, están formadas por iones, átomos cargados positiva o negativa. Cloruro de sodio, NaCl es igual a Bueno, esta fórmula de aquí nos va a leer, que es el potasio, sodio, y cloro. Ya, siga. No, siga, porque aún le falta. En contacto con el agua, los iones se separan y se quedan rodeados por las moléculas del H2O, así se provoca la disolución de las sustancias iónicas en el agua. ¿No? Ya. Bueno, sí, hasta acá, sí. Las sustancias polares son aquellas que tienen zonas no carga de distinto signo, pero forman iones. Sustancias como algunos glúcidos o proteínas son polares y pueden disolverse en el agua, ya que se establecen puentes de hidrógeno entre ellas y el agua y quedan rodeadas por moléculas de H2O. Esta propiedad es muy importante para la vida, ya que moléculas grandes pueden disolverse y transportarse a través de los sistemas circulatorios de los seres vivos disueltos en la sangre o en la vida de las plantas. A las sustancias iónicas y polares que tienen afinidad con el agua y se puede disolver en ella, las conocemos como hidrófilas, pero del mismo modo existen ¿Hidrófilo debe estar? hidrófilas, hidrófobas, sustancias apolares que repelen el agua como los lípidos. Muy bien. A ver, usted mismo, de cada párrafo, así mismo, ¿qué entendió? ¿Qué es lo más relevante? Que la polaridad de las moléculas del agua tiene capacidad de disolver distintas sustancias, ya sean iónicas o polares. Muy bien. Aquí podemos decir un ejemplo de sustancias iónicas, es como la sal, cloruro de sodio, que nos dice que esto está formado por iones, átomos cargados positivo y negativo. Muy bien. A ver, señorita, escríbame la fórmula del cloro de sodio.
A ver, escríbeme aquí. No. Señor Jorgito. Y usted mismo vaya explicándome cada uno, por favor. Pase adelante. Estoy listo para ver eso. Muy bien. Diciendo mismo una fórmula. La fórmula de fluoruro de solidez. No. Pero aquí tiene la I en minúscula. Recuerda. Ya, bueno. Ya. ¿Y qué más? Ya, bueno. Tome asiento, señor. Tome asiento. No, también nos dice que el cloruro de sodio, cuando está en contacto con el agua, dice que se separan los iones y estos quedan rodeados por moléculas de H2O. Y esto provoca la disolución de las sustancias iónicas en agua. Ya, a ver, señorito, ¿qué entiende por sustancias polares? Son zonas con carga de distinto signo, pero no forman iones. Ya, esas sustancias son como algunos glúcidos o proteínas que son polares y se disuelven en agua. ¿Algo más? ¿Qué me pueden decir esto? Como dice que esta propiedad es muy importante para la vida porque las moléculas grandes pueden disolverse y transportarse a través de los sistemas circulatorios de los seres vivos. Son disueltos en la sangre o en la savia de las plantas. También nos dice que las sustancias iónicas y polares tienen afinidad con el agua y se pueden disolver en ella. Esto se conoce como... ¿Cómo se conocen esto? Como hidrófilas. Eso. Ya. También dice que, pero del mismo modo existen sustancias. Hidrófobos. Ya. Que estas sustancias apolares se repelen el agua como los lípidos. Ya. El tema de densidad. Cualquiera de los dos. Densidad. El valor máximo de densidad del agua se obtiene a 4 centígrados, cuando se establecen numerosos puentes de hidrógeno entre sus moléculas. En este punto consideramos la densidad del agua como 1 kilogramo sobre decímetro cúbico, o lo que es lo mismo, cada litro de agua tiene una masa de 1 kilogramo. A medida que aumentamos o disminuimos la temperatura del agua desde los 4 centígrados, su densidad disminuye. Esto es lo que permite que el hielo, agua a 0 grados, flote sobre el agua en estado líquido. Este hecho será muy importante para la vida, ya que en épocas de frío los lagos y lagunas quedarán congeladas, pero solo en su superficie, puesto que el agua congelada flota sobre el agua líquida y permite que en la profundidad siga existiendo vida. Ya. A ver, señorita Tatiana, dígame, lo más importante de ahí. Sí estaba siguiendo la lectura. ¿Cuánto es el valor máximo de la densidad del agua? 4 grados centígrados. Esto se da cuando se establecen numerosos puentes de hidrógenos entre las moléculas. Esto también nos dice que a medida que va aumentando o disminuyendo la temperatura del agua de los 4 grados centígrados, su densidad disminuye. Ya, muy bien. ¿Algo más, Jorgito? Que la densidad versus densidad hace que el hielo flote sobre el agua, lo que adentro siga en estado líquido para que siga la vida. Eso, muy bien. ¿Usted algo más? Ya. El otro, por favor, me ayuda. Bajo grado de ionización. Por lo general
Solo una pequeña proporción de las moléculas de agua tiene a ionizarse, es decir, uno de los átomos de hidrógeno se separa para combinarse con otras moléculas de agua y esto da lugar al ion hidrógeno H3O H3O y al ion más hidroxilo hidroxilo o H menos. H. Ya. A ver, la otra parte siga. Siga. Cuando una sustancia iónica o polar se disuelve en el agua, se altera la cantidad de iones y eso provoca que se modifique el pH. La mayoría de los procesos biológicos dependen del pH y su variación puede alterar el correcto funcionamiento de los organismos. Como el agua tiene un bajo grado de ionación, es necesario que los seres vivos existan otros compuestos que actúan como tampón, es decir, mantienen el pH estable. Aunque el agua no pueda actuar como tampón, es importante que existan pequeñas cantidades de iones hidrógeno e hidroxilo, ya que estas son importantes para llevar a cabo algunas relaciones que ocurren en la célula. Ya. Muy bien. Como nos dice bajo grado de ionización, esto nos quiere decir que por lo general solo una pequeña proporción de la molécula de agua tienden a ionizarse. Es decir, uno de los átomos de hidrógeno se separa para combinarse con otra molécula de agua y esto da lugar al ion hidrógeno, que es H3O más, y al ion hidroxilo, que es OH menos. A ver, Lourdo, ¿cuál era el ion hidrógeno? H3O positivo. Eso. ¿Y el ion hidroxilo? OH. Eso, muy bien. Ya. También nos dice que cuando una sustancia iónica o polar se disuelve en agua, se altera la cantidad de iones y eso provoca que se modifique el pH. Ya, muy bien. Nos dice que también, como el agua tiene un bajo grado de ionización, es necesario que los seres vivos existan otros compuestos que actúen como tampón, es decir, que deben mantener estable. Eso, muy bien. Ya. Vamos a leer el 8.3, que nos dice funciones biológicas del agua. Funciones biológicas del agua. El agua desempeña unas funciones biológicas decisivas en los procesos vitales. Estas funciones se relacionan con las propiedades anteriores. Ya. Empieza usted mismo por la primera función. Distribuye sustancias. Algunas sustancias, como las sales minerales, circulan hacia las partes aéreas de las plantas y se distribuyen por ellas gracias al desplazamiento del agua por los vasos conductores. Muy bien. A ver, señorita Tatiana, usted siga con la lectura. Modela la temperatura interna de los seres vivos. El contenido en el agua de los seres vivos amortigua las variaciones de su temperatura interna como consecuencia de cambios bruscos de la temperatura ambiental o por la producción de calor durante el metabolismo. Este efecto moderador favorece el desarrollo de las relaciones metabológicas. Ya, usted sigue con la otra. Permite la vida bajo la superficie helada de lagos y océanos. La capa de hielo que se forma en los lagos y los océanos durante el invierno no impide que por debajo de ella en el agua líquida vivan numerosos organismos. El hielo actúa como aislante térmico y como no se acumula en el fondo, no supone un obstáculo para el desarrollo de la vida. Continúe. Actúa como disolvente. La disolución de sustancias en el citoplasma permite su transporte y su participación en las reacciones metabólicas. Participa en diversas reacciones. En las células tienen lugar numerosas reacciones y en algunas de ellas el agua actúa como reactivo. En estas reacciones, denominadas reacciones de hidrólisis, se rompen enlaces de las moléculas por adición de hidrógeno positivo o OH negativo. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver las propiedades.
Empiece. La ascensión del agua por los vasos conductores es posible por capilaridad, es decir, por la combinación de la cohesión y la adhesión de las moléculas de agua. Debido a la atracción que ejercen las paredes del vaso conductor sobre las moléculas de agua, estas se adhieren a su superficie y avanzan en sentido ascendente. El resto de las moléculas que constituyen la columna de agua se mueve por cohesión. El agua necesita absorber mucho calor para aumentar 1 grado centígrado su temperatura. Del mismo modo, para que ésta descienda 1 grado centígrado, se ha de desprender de una gran cantidad de calor. El lento ascenso o descenso de la temperatura del agua se debe a su elevada capacidad calorífica específica. A temperaturas inferiores a los 4 grados centígrados, la densidad del agua disminuye en vez de aumentar. De esta manera, el hielo flota sobre el agua líquida. Las moléculas de agua tienden a separar numerosos compuestos por su elevada capacidad disolvente. Los enlaces de las sustancias se debilitan por la atracción que se establece entre cargas opuestas. Algunas moléculas de agua tienen tendencias a ionizarse, es decir, a separarse del oxígeno al que se unen covalentemente para unirse con otro átomo de oxígeno, al que están unidas por puentes de hidrógeno. Los iones resultantes son atraídos por los compuestos de modo que se rompen algunos enlaces existentes y forman nuevos. Ya, muy bien. A ver, dígame una función biológica del agua, pero sin leer más o menos lo que ustedes entendieron. Actúa como disolvente. Eso, muy bien. Que el agua necesita absorber mucho calor. Muy bien. Y también, a ver, dígame una de las propiedades que entendieron sobre la lectura de las propiedades de este cuadrito. Usted si quiere, puede decirme que una parte fundamental. El agua, cuando se eleva su temperatura a más de 4 grados centígrados, su densidad disminuye y eso hace que el hielo flote sobre el agua. Eso, muy bien. Señor Ojito, muy bien. Bueno, ya. Ahora vamos a jugar un ratito para que se despierte, para que no estén aburridos, para que no se torne esta clase tan monótona. A ver, aunque estos juegos son fáciles, creo que sí han de poder. A ver. Ya. A ver, usted, circuito, participe, vaya a ver cuál. La evaporación va ahí porque se está condensando el agua y se vuelve, ¿no? Es, muy bien. Muy bien, ya. Otra cinta Tatiana, usted. Voy a ver. A ver, otra cosilla, Jorquita, ayúdale a su compañera. No creo que no sé. Precipitación cuando está lloviendo el agua. Muy bien. La infiltración, infiltración es de esto de aquí. Ya. ¿Cuál es el último? ¿El descubrimiento? Condensación. La de acá arriba está. Muy bien. Este es el descubrimiento. Ya. Ahora, de que son los estados del agua. Vamos a ver. Es algo fácil. A ver, pasa usted, señorito. Resuelva rapidísimo eso, a ver. Sí, me da las cosas.
huella. Eso. ¿Ya? ¿Usted quiere jugar? ¿Participar? A ver. Levante, participe, porque si no, aquí en la clase se me duerme. De que se cae, porque no se cae. Ya, usted tiene... No, se mueve, usted. Sí, otra vez. Para que no se quede ahí con las ganas. Ya, muy bien. Muy bien. Ya, ahora vamos a armar esta palabra. Este es un pequeño concepto de nada. Ya, no sé si pueden anotar en las hojas, armar la palabra para formar ahí el concepto. Escriban. A ver, ¿quién haga rápido esto? Un punto más al examen. Ya, se les acaba. A ver, ¿cómo no va a dar? ¿Ya? ¿Ya no avanza? ¿Ya no? Ya, a ver, ¿cuánto? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿No quieren el punto? A ver. Y 10. Qué flojos, vean, no se pasa. A ver, aquí está, mire. El agua es una sustancia formada por la combinación de un volumen de oxígeno y 2 de hidrógeno. Es algo sencillo. Ya. A ver, como en la última página sobre el tema, tenemos unas actividades que no sé qué tenemos que hacer un informe sobre el agua en el que se traten los siguientes puntos: importancia, composición y estructura molecular, propiedades y función. Bueno, eso me traen de tarea para la siguiente clase, por favor no se olviden. Espero que hayan aprendido, adquirido conocimientos, y si no saben algo, por favor que me pregunten alguna pregunta, o para dar finalizada esta clase. ¿Alguna pregunta, algo? Muy bien. ¿Sí les quedó claro? Bueno, chicos, muchas gracias. Esta ha sido la clase del día de hoy. Gracias.